Un mendigo pidió refugio en una cabaña. Al día siguiente compró todas las tierras. ¿De qué país nos estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. La aldea de San Ignacio era un lugar olvidado donde el tiempo parecía haberse detenido. Miguel, un mendigo con la mirada perdida y el rostro cubierto de sombras, caminaba por sus polvorientas calles. Un pasado oscuro lo seguía como una sombra. Había tomado decisiones que lo llevaron a vagar, solitario y lleno de arrepentimientos. Cada noche su mente se llenaba de imágenes de un tiempo mejor, pero también de los errores que lo habían arrastrado a la miseria. Con el viento gélido que susurraba entre los árboles, decidió buscar refugio. Se acercó a una cabaña antigua, con las paredes de madera desgastadas por el tiempo. Llamó a la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Una anciana, doña Clara, asomó la cabeza por la rendija. Su mirada, aunque cansada, se llenó de dudas. En su vida había perdido demasiado y había aprendido a ser cautelosa. Sin embargo, algo en la voz de Miguel, un susurro de desesperación, la hizo ceder. El interior de la cabaña era acogedor. El aire estaba impregnado de aromas dulces, hierbas secas, viejo cuero y algo que recordaba a un hogar. Mientras la anciana preparaba una pequeña cena, Miguel mantuvo los ojos fijos en el fuego. En esa atmósfera cargada, sus pesadillas parecían hacerse más intensas, como ecos de un pasado que nunca lo dejaría en paz. Esa noche, al calor de la flama, ocurrió algo inesperado. Mientras charlaban, Miguel reveló una habilidad sorprendente. Podía leer las cartas. Con un mazo de naipes que doña Clara tenía guardado, comenzó a jugar. Era como si el resto del mundo desapareciera. Con cada movimiento, multiplicaba el pequeño dinero que llevaba consigo, llevándose a todos por sorpresa. Su destreza generó murmullos de asombro y recelo. ¿Quién era ese hombre que se atrevía a desafiar el destino AB? Al amanecer, Miguel se despertó con un brillo en los ojos. En un impulso casi salvaje, decidió regresar a la aldea con la repentina fortuna. Adquirió todas las tierras circundantes, arrasando con lo que una vez fue su hogar. Los aldeanos, que antes lo miraban con desdén, ahora sentían una mezcla de envidia y temor ante su nueva posición. Pero la lucha interna de Miguel no había terminado. Cada éxito estaba teñido por la venganza. Recordaba las burlas, la indiferencia que sintió. En los días siguientes, con su fortuna, sus pensamientos oscilaban entre la satisfacción de haber cambiado su destino y la necesidad de recuperar lo que un día fue suyo. Se había convertido en un hombre poderoso, pero su alma estaba llena de cicatrices. Mientras tanto, los secretos de doña Clara comenzaban a salir a la luz. Al pasar los días, compartía fragmentos de su vida, de pérdidas que resonaban con las de Miguel. Sus historias estaban entrelazadas por el dolor, revelando conexiones que ninguno . Con cada jugada se acercaba más al abismo y la vida en San Ignacio se tornaba más compleja. Lo que parecía un golpe de suerte estaba marcado por la manipulación y las sombras de traición. En el aire, una pregunta inquietante emergía. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar Miguel para conservar su nuevo poder? ¡Hey! Antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión en el aire de San. Miradas de admiración y envidia se entrelazaban entre los aldeanos. Miguel, con su nueva fortuna, sentía que el mundo estaba a sus pies. Todo parecía perfecto, hasta que un giro inesperado estalló en su vida. Una tarde, mientras recorría los límites de sus recién adquiridas tierras,
comenzó a escuchar un murmullo extraño. Era un susurro, como un eco lejano que atravesaba el viento. Su corazón se detuvo al reconocer la voz. Era doña Clara. Intrigado, siguió el sonido hasta encontrarla en el borde del bosque, rodeada por un grupo de aldeanos que parecían alterados. «Miguel, ven aquí», gritó doña Clara, su voz temblorosa. Cuando se acercó, el grupo se dispersó, dejando a Miguel y a doña Clara a solas, con su rostro pálido y ojos desorbitados. Doña Clara lo miró fijamente. Un sudor frío le resbalaba por la frente mientras ella intentaba articular palabras entrecortadas. «Hay algo que debes saber». La familia a la que despreciaba. El impacto de sus palabras cayó como un rayo. Miguel, o Andrés, como le llamaba ahora, no podía asimilar lo que acababa de escuchar. La imagen de su pasado, borrosos recuerdos de una niñez soñada, emergieron de las sombras. La traición, la fuga, era todo más complejo de lo que había imaginado. ¿Dio la casualidad de haber regresado a su hogar o había algo más detrás de su mala suerte? ¿No querías olvidarlo todo? La voz de doña Clara era un susurro cargado de dolor. Pero el destino tiene formas extrañas de llamarnos a la realidad. Andrés sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su vida de mendigo, su lucha, tenía raíces en algo que nunca pudo comprender. Los murmullos de los aldeanos regresaron, ahora susurros que acusaban, ahora miradas de asombro. La confusión se transformó en furia, disparando un torrente de emociones que pululaban en su interior. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», estalló casi con rabia. «¿Por qué no me dijiste que era un castillo?». Su voz resonó como un trueno. Los aldeanos comenzaron a murmurar entre ellos, y las miradas se volvían cada vez más perturbadoras. «¿Por qué huías de ello, Andrés?», dijo ella, su voz desvaneciéndose ante la realidad que enfrentaban. «Eras un niño herido, traumatizado por la pérdida. Lo entendí y lo vi, pero ahora es tu decisión. Puedes reclamar lo que es tuyo o dejar que el pasado te consuma». En ese instante, una sombra oscura se alzó tras Andrés. Un joven de aspecto duro y enigmático salió de entre los árboles. Con una sonrisa torcida y fría, se dirigió a la multitud. «Andrés, no te olvides de lo que realmente somos y de lo que queremos». Miguel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El pasado regresaba para acecharlo, y no solo en forma de recuerdos, sino también como una amenaza latente. La tensión se volvió palpitante y las preguntas comenzaban a atormentar su mente. ¿Qué pretendía aquel extraño? ¿Cómo se conectaba con toda esta revelación? Mientras miradas cargadas de inquietud se cruzaban, Andrés se dio cuenta de algo impactante. Su juego de cartas, su fortuna, no solo representaban una oportunidad de venganza, sino que también estaban por trastocar el equilibrio de su vida de forma irrevocable. La lucha por su identidad apenas comenzaba, y el eco de sus decisiones futuras resonaría fuerte. ¿Estaba realmente listo para enfrentar lo que se avecinaba? La aldea, con sus secretos y traiciones, comenzaba a desce. La tensión en el aire se palpaba. Andrés, o Miguel, como había decidido llamarse, se enfrentaba a su propio reflejo, al eco de un pasado que no podía confundir más. Los murmullos a su alrededor estaban cargados de acusación, pero también de sorpresa. Doña Clara lo miraba, esperando quizás alguna señal de aceptación o rechazo. Y justo en ese instante, un grito desgarrador atravesó el silencio. Provino de un rincón del bosque. Todos se volvieron en dirección al sonido. Andrés, inquieto, sintió cómo su corazón latía con fuerza mientras se adentraba entre los árboles. La vergüenza, el miedo, todos esos sentimientos se mezclaban en su pecho. Las piernas le temblaban al acercarse. Entre la bruma del atardecer, vio a una figura tendida en el suelo. El rostro lo palideció. Era un joven, con su vestimenta desgastada, empapada de tierra y sangre. El ángulo de su cuerpo estaba mal, torcido, como si la naturaleza misma lo hubiese rechazado. Andrés dejó escapar un suspiro tembloroso. «Lucas», gritó una mujer detrás de él. Su voz era un lamento que rasgó el aire. Era la esposa del joven, con el rostro pálido y lágrimas en los ojos. Se lanzó al suelo junto a él,
sus manos temblando al intentar tocarlo. ¿Qué le ha pasado? Andrés sintió que el mundo se desmoronaba. Lucas, el hijo del alcalde, siempre había sido el que más lo había despreciado, el que se reía de su miseria. Pero ahora, en su agonía, las diferencias parecían irrelevantes. El joven yacía estático, la respiración errática. De modo instintivo, Andrés se acercó. «Llama a un médico», ordenó doña Clara. Pero las miradas de los aldeanos se entrelazaban en un torbellino de acusaciones y burlas. «Fue él», murmuró alguien en la multitud. «El mendigo maldito llegó y ahora todo se arruina». Fue una voz entre susurros, pero los ecos resonaron más fuerte que el grito de la mujer. «Silencio», retumbó Andrés, sintiendo que una cólera se apoderaba de él. «No es mi culpa». Pero en su interior, la culpa se asentaba como una sombra pesada. ¿Por qué le importaba Lucas? ¿Acaso se estaba dejando influenciar por lo mismo que anteriormente había despreciado? De repente, una sombra corría entre la multitud. Su rostro oculto bajo una capucha oscura se acercaba a Andrés con rapidez. Andrés no tuvo tiempo de reaccionar. La figura se detuvo justo ante él, revelando un rostro conocido. «Andrés, tienes que escucharlo». Era un hombre de su pasado, su hermano. «¡Alfonso!». La sorpresa lo dejó sin aliento. «¿Qué haces aquí?». «No hay tiempo para preguntas. Debes saber lo que he descubierto». El caos a su alrededor se desvanecía en un murmullo lejano. Andrés sintió que todo se movía de una manera frenética. «¿Sobre Lucas?». «No, sobre tu verdadera familia», dijo Alfonso. Su voz temblaba al revelar la carga de sus palabras. «Hay algo más que ignoras. No eres solo hijo de Fernando Castillo. La verdad es aún más oscura, más retorcida de lo que creías». Andrés sintió un giro en su estómago. Un escalofrío le recorrió la espalda. «¿Qué quieres decir?». «Hay traiciones en esta aldea que te involucran a ti y...». La voz de Alfonso se quebró en un susurro apenas audible. «Y a doña Clara». La revelación lo golpeó como un puño. Doña Clara se volvió hacia él. Su rostro pálido era un lienzo de confusión y miedo. Las miradas de los aldeanos comenzaban a interrogar a los dos, creando una tensión insoportable. La mente de Andrés daba vueltas. ¿De qué era capaz la anciana realmente? «Dímelo, ¿qué sabes?», gritaron al unísono las voces angustiadas. La mujer apenas podía mantenerse en pie, y las farolas comenzaban a titilar suavemente como si presagiara lo que se venía. Andrés, sintiendo el peso abrumador de esa verdad inminente, se dio cuenta de que su vida, todas sus elecciones, sus fracasos y sus éxitos estaban construidos sobre una mentira. En ese instante, los murmullos aumentaron y todo se volvió confuso. La multitud respiraba expectativa. Andrés se enfrentó a doña Clara y a su hermano. ¿Qué es lo que se ha escondido tan profundamente? ¿Qué verdad devorará todo esto? Pero justo en ese momento, el grito desesperado de la mujer por el joven yacente retumbó y todo se desvaneció. Los secretos, las traiciones, una tormenta se avecinaba, y Andrés sentía que estaba a punto de ser arrastrado por ella. Andrés, aún atrapado entre las palabras de su hermano y las miradas expectantes, sintió que el aire se volvía más denso. «¿Qué más hay?», preguntó, su voz un hilo de desesperación. La multitud contenía la respiración, fascinada y aterrorizada por el suspenso que se cernía sobre ellos. Alfonso vaciló. Su mirada se desvió hacia el suelo. «No podemos quedarnos aquí. Es peligroso», dijo, apenas audible. La tensión aumentaba. De repente, un grito resonó de nuevo en el aire, esta vez más fuerte, un lamento desgarrador. «¡Lucas!», gritó la esposa del joven, rodando en el suelo en medio del caos. «No, ¿por qué, Dios mío?». Su rostro se tornó rojo de desesperación. Las lágrimas caían como un río. Y en un instante que pareció congelarse, todos los ojos giraron hacia el joven. Andrés sintió que su corazón se paraba. Embargado por una mezcla de miedo y compasión, se acercó para mirar al joven. Lucas, con su rostro pálido y su cuerpo inmóvil, parecía estar al borde de la muerte. «Que alguien llame a un médico, por favor», gritó de nuevo doña Clara, su voz temblorosa y llena de angustia. Pero,
Justo cuando las tensiones estallaban, un rayo atravesó el cielo. Un trueno rompió el silencio del atardecer. La tormenta se acercaba, oscureciendo el ambiente. Después, un estruendo resonó, como si el mismo cielo estuviese enojado. Las miradas se giraron hacia el horizonte, donde se vislumbraba una figura emergente de la tormenta. Un hombre de piel morena y cabello enmarañado apareció, corriendo hacia ellos. «Detén todo, Andrés», gritó, su voz fuerte y clara. «No puedes caminar por ese camino». El pánico en su mirada era evidente. «¿Quién eres?», preguntó Andrés, sintiendo la urgencia en el aire. El hombre se detuvo frente a él. Sus ojos oscuros reflejaban una historia de dolor. «Soy Matías, un mensajero del pasado. Debes escucharme. Tu vida depende de ello». La multitud murmuró confusa, pero nadie se atrevió a interrumpir. Andrés sintió el peso de esas palabras. «¿Qué sabes sobre mí?», preguntó, casi suplicante. «Vas a perderlo todo si no pones atención», dijo Matías agitado. «Los secretos que tienes no solo involucran a tu familia. Estás en medio de algo que no puedes comprender». Se volvió hacia doña Clara, y su voz se volvió más intensa. «Ella sabe más de lo que dice. Cada paso que has tomado ha sido impulsado por poderes oscuros que buscan tu caída. Y Lucas no es lo que parece». «No puede ser», murmuró Andrés, sintiendo el calor del miedo oprimir su pecho. «Se ríe de mí y ahora me dices que no es real». Matías asintió, su cara sombría. «Lo que está ocurriendo es un ciclo. Todos buscan lo que perdiste. Desde el pasado, ellos han estado esperando el momento en que vuelvas a entrar en sus vidas». Andrés sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?». Matías hizo una pausa, su respiración agitada. «Tu familia ha estado manipulando todo, incluso tu fortuna». El murmullos entre la multitud se convirtieron en un torbellino de acusaciones y revelaciones. «Lucas es solo una pieza en su juego. Han decidido que es tiempo de reclamar su derecho sobre lo que tú encuentras». La atmósfera vibraba con la incredulidad. «¿Estás insinuando que Lucas es parte de esto? ¿De qué estás hablando?». Andrés sintió el sudor frío en su frente y un eco de risas maliciosas parecían resonar en su cabeza. «Tus decisiones, tus elecciones están conectadas con su sufrimiento», dijo Matías. «Si muere, eso romperá el equilibrio y ellos se quedarán con todo». Las palabras de Matías eran como dagas que perforaban su mente. La multitud volvió a murmurar y la esposa de Lucas incrédulamente miraba a Andrés. ¿Tú eres el culpable? No, no es así». Andrés se sentía desbordado. Todo se movía demasiado rápido y el dolor en su pecho se intensificaba. La realidad que conocía comenzaba a desmoronarse. Su riqueza, sus decisiones, todo lo que había creído. La sirena del clamor se transformó en un caos que resonaba en su interior. Justo en ese momento, Lucas dio un espasmo. Su mirada se perdió entre los árboles. Todo el mundo contuvo la respiración. «¿Qué estás esperando, Andrés? Esto es tu culpa», gritó un aldeano en un arrebato de rabia. «Todo esto es por ti». Y algo en Andrés cambió. Comprendía que estaba lidiando con una lucha mucho más allá de él. Mientras la tormenta empezaba a caer con fuerza sobre la aldea, el pasado se abalanzaba como un huracán y él se dio cuenta de que todo lo que había vivido hasta ahora no era más que el principio de un juego retorcido. ¿Qué más había que descubrir? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger lo que había ganado? Andrés, aún atrapado entre las palabras de su hermano y las miradas expectantes, sintió que el aire se volvía más denso. «¿Qué más hay?», preguntó, su voz un hilo de desesperación. La multitud contenía la respiración, fascinada y aterrorizada por el suspenso que se cernía sobre ellos. Alfonso vaciló. Su mirada se desvió hacia el suelo. «No podemos quedarnos aquí, es peligroso», dijo, apenas audible. La tensión aumentaba. De repente un grito resonó de nuevo en el aire, esta vez más fuerte, un lamento desgarrador. «Lucas», gritó la esposa del joven, rodando en el suelo en medio del caos. «¡Ah, no! ¿Por qué, Dios mío?».
Su rostro se tornó rojo de desesperación, las lágrimas caían como un río, y en un instante que pareció congelarse, todos los ojos giraron hacia el joven. Andrés sintió que su corazón se paraba. Embargado por una mezcla de miedo y compasión, se acercó para mirar al joven. Lucas, con su rostro pálido y su cuerpo inmóvil, parecía estar al borde de la muerte. «Que alguien llame a un médico, por favor», gritó de nuevo doña Clara, su voz temblorosa y llena de angustia. Pero, justo cuando las tensiones estallaban, un rayo atravesó el cielo. Un trueno rompió el silencio del atardecer. La tormenta se acercaba, oscureciendo el ambiente. Después, un estruendo resonó, como si el mismo cielo estuviese enojado. Las miradas se giraron hacia el horizonte, donde se vislumbraba una figura emergente de la tormenta. Un hombre de piel morena y cabello enmarañado apareció, corriendo hacia ellos. «¡Detén todo, Andrés!», gritó, su voz fuerte y clara. «No puedes caminar por ese camino». El pánico en su mirada era evidente. «¿Quién eres?», preguntó Andrés, sintiendo la urgencia en el aire. El hombre se detuvo frente a él. Sus ojos oscuros reflejaban una historia de dolor. «Soy Matías, un mensajero del pasado. Debes escucharme. Tu vida depende de ello». La multitud murmuró, confusa, pero nadie se atrevió a interrumpir. Andrés sintió el peso de esas palabras. «¿Qué sabes sobre mí?», preguntó, casi suplicante. «Vas a perderlo todo si no pones atención», dijo Matías, agitado. «Los secretos que tienes no solo involucran a tu familia. Estás en medio de algo que no puedes comprender». Se volvió hacia doña Clara, y su voz se volvió más intensa. «Ella sabe más de lo que dice. Cada paso que has tomado ha sido impulsado por poderes oscuros que buscan tu caída. Y Lucas no es lo que parece». «No puede ser», murmuró Andrés, sintiendo el calor del miedo oprimir su pecho. «Se ríe de mí, y ahora, ¿me dices que no es real?». Matías asintió, su cara sombría. «Lo que está ocurriendo es un ciclo. Todos buscan lo que perdiste. Desde el pasado, ellos han estado esperando el momento en que vuelvas a entrar en sus vidas». Andrés sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?». Matías hizo una pausa, su respiración agitada. «Tu familia ha estado manipulando todo, incluso tu fortuna». El murmullos entre la multitud se convirtieron en un torbellino de acusaciones y revelaciones. «Lucas es solo una pieza en su juego. Han decidido que es tiempo de reclamar su derecho sobre lo que tú encuentras». La atmósfera vibraba con la incredulidad. «¿Estás insinuando que Lucas es parte de esto?». «¿De qué estás hablando?». Andrés sentía el sudor frío en su frente, y un eco de risas maliciosas parecían resonar en su cabeza. «Tus decisiones, tus elecciones están conectadas con su sufrimiento», dijo Matías. «Si muere, eso romperá el equilibrio, y ellos se quedarán con todo». Las palabras de Matías eran como dagas que perforaban su mente. La multitud volvió a murmurar, y la esposa de Lucas incrédulamente miraba a Andrés. ¿Tú eres el culpable?». «No, no es así». Andrés se sentía desbordado. Todo se movía demasiado rápido, y el dolor en su pecho se intensificaba. La realidad que conocía comenzaba a desmoronarse. Su riqueza, sus decisiones, todo lo que había creído. La sirena del clamor se transformó en un caos que resonaba en su interior. Justo en ese momento, cuando la tormenta comenzó a caer con fuerza sobre la aldea, el corazón de Andrés latió con una jolt de horror. Lucas estiró su mano. Los dedos temblorosos apuntaron directamente hacia él, los ojos llenos de confusión. «No, no puedo morir. No puedo dejar que él gane». El murmullo de la multitud se desvaneció por un segundo. «¿Qué?». La voz de Andrés salió entrecortada. «¿Ganar quién?». Y fue entonces cuando todo se descontroló. Lucas, en un último esfuerzo, empezó a levantarse, pero su cuerpo se tornó oscuro. Sus ojos comenzaron a brillar con un fulgor extraño. «Tú no lo entiendes, Andrés», dijo con una voz que no era suya, grave y profunda, como un eco de un pasado olvidado. «Soy la sombra de lo que perdiste.
el recuerdo de tus elecciones. El silencio se instaló. Todos miraron con horror, incapaces de procesar lo que estaban viendo. Lucas, o lo que quedaba de él, sonrió de una manera grotesca, como si disfrutara del sufrimiento que causaba. Tu fortuna no fue solo suerte, fue un pacto, y yo soy la consecuencia. Cada carta que jugaste era un paso más hacia este momento. Andrés sintió que su respiración se detuvo. ¿Qué pacto? Las palabras se atascaban en su garganta, la tormenta rugía sobre ellos, y en ese instante, el cielo estalló en un rayo que iluminó todo a su alrededor. Tu vida estaba unida a los secretos de la aldea, y ahora debes escoger entre tu pasado y lo que deseas para tu futuro. La voz de Lucas se transformó en un susurro helado. Solo uno de nosotros sobrevivirá esta noche. Andrés sintió que todo se caía. Las miradas de temor y confusión de los aldeanos se mezclaban con la ira y dolor en la presente. ¿Quién era realmente Lucas? ¿Qué había desatado con su ambición? Y justo cuando el caos alcanzó su clímax, las luces del pueblo comenzaron a apagarse, sumiendo a todos en una oscuridad insondable. El futuro que Andrés había estado construyendo se desvanecía, y una sonrisa maligna se dibujó en el rostro de Lucas. O lo que él había llegado a ser. La tormenta siguió rugiendo, y en medio de la oscuridad, la pregunta latía con una urgencia nueva. ¿Qué haría fallar en su elección definitiva? Andrés, aún aturdido por las revelaciones y el terror que emanaba de Lucas, sintió el peso del aire a su alrededor. La tormenta rugía con más fuerza, y la oscuridad se espesoraba. El rostro de Lucas se había transformado en algo monstruoso. Sus ojos brillaban con una luz antinatural. La multitud contenía la respiración, y los murmullos de miedo inyectaban una sensación. Su voz resonaba como un eco de antiguos fantasmas. Tu suerte fue mi sufrimiento, y ahora es hora de cobrar. Andrés sintió que el corazón le latía con fuerza. Miró a su alrededor. Los aldeanos estaban paralizados, unos retrocediendo temerosos, otros con el rostro desencajado. No puede ser solo un recuerdo de mi pasado, lanzó Andrés, su voz rota por la confusión. No podía aceptar que todo lo que había construido estuviera basado en un engaño. Pero antes de que la confusión se asentara, un rayo iluminó el cielo, iluminando fragmentos de la escena. La desesperación en la cara de la esposa de Lucas, el horror en los ojos de doña Clara y la incertidumbre oscura en el rostro de su hermano. «Alfonso, ayúdame», gritó Andrés, sintiéndose atrapado en una red que lo ahogaba. «Escucha, Andrés». Matías, todavía presente, continuó. Lucas está conectado a algo más grande. Su vida es solo una pieza de un juego que ni tú, ni yo, ni nadie entiende del todo. Y en ese instante, otro trueno rodó por el cielo. Un nuevo ruido emergió entre el caos, un sonido casi sísmico. La tierra tembló. «¡Es la aldea!», alguien gritó. Andrés sintió cómo bajo sus pies el suelo comenzaba a fisurarse. «Maldición», Andrés apretó los dientes. «Esto es una maldición y nosotros somos sus peones». En ese momento de desesperación, un grito desgarrador emergió de Lucas, no de un joven moribundo, sino de un ser antiguo. Una onda de oscuridad envió una energía helada a través de la multitud. Un eco de desesperación resonó en cada alma presente. De repente, la figura de Lucas se retorció, como si estuviera haciendo un esfuerzo supremo. Por un instante, Andrés vio un destello más allá de la agonía. «No soy solo un castigo», dijo Lucas con voz entrecortada, y luego rió con desdén. «Yo soy tu hermano». Andrés sintió como si le hubieran arrancado el suelo de debajo. ¿Qué dices? Las palabras apenas salieron de su boca. Lucas, su voz ya firme, continuó. «Tus elecciones, tus decisiones, todo te ha llevado a este momento. Pero hay más. Lo que creías que era la verdad es solo el inicio de una historia más antigua». Un silencio reverberó en el aire. La multitud se volvió un mar de rostros confundidos, y Andrés sintió que el mundo se desvanecía. ¿Qué significaban esas palabras?
¿Era posible que el odio y la venganza fueran parte de una historia familiar más profunda? Es el legado de los Castillo. Lucas exclamó con una fuerza inesperada. Todo lo que hemos vivido, nuestras desgracias, ha sido parte de un ciclo. Vosotros tenéis que elegir. ¿Aceptarán la verdad o tomarán el camino de la oscuridad? La voz de desde la tormenta de relámpagos y truenos. Andrés sintió sus piernas temblar. Pero, ¿eres mi hermano? ¿Cómo? El nivel de desesperación se alzó a nuevas alturas y la angustia comenzó a intensificarse. Era un giro inesperado, una verdad desgarradora que podría desmantelar todo lo que conocía. El pasado nunca se olvida. Lucas gritó, su rostro mostrando una mezcla de dolor y determinación. Puedo ayudarte, pero necesitamos unirnos. Matías respiró hondo, asintiendo con la cabeza mientras las luces de los faroles comenzaban a parpadear. Si no lo hacen ahora, el pasado volverá a atraparlos. Las conexiones, los secretos, no mienten. En ese momento, un estruendo resonó por el suelo y las fisuras comenzaron a extenderse. Todos miraron hacia abajo, aterrados. El caos se desató. Los gritos comenzaron a brotar. La tormenta se desataba con una furia nueva, y la pregunta que marcaba el aire fue: ¿qué camino elegirían Andrés y la aldea? Andrés sentía que el peso del mundo se cernía sobre él, y no podía evitar cuestionar a quién realmente conocía y a quién confiaría en esta vorágine de revelaciones. En ese instante de convulsión, la historia empezaba a tomar un rumbo aterrador. ¿El legado de los Castillo traería solamente ruinas o habría una oportunidad de redención? La tormenta continuaba su curso y cualquier respuesta parecía irremediablemente alejada. La tormenta rugía con ferocidad, como si todos los secretos y traiciones de la aldea se desataran al unísono. Andrés sentía que el aire era como un peso, casi insoportable. Las palabras de Lucas, o lo que quedaba de él, rebotaban en su mente como ecos retumbantes. Soy tu hermano. La revelación era una bomba que sacudía los cimientos de su real. La multitud, paralizada, observaba con ojos llenos de incredulidad y terror. «Detente», gritó Andrés, intentando aferrarse al hilo de su cordura. «No eres mi hermano, no puedes serlo». Pero Lucas sonrió, una mueca retorcida que hacía que su propia piel se erizara. La tormenta seguía agitando el cielo, mientras un estruendo ensordecedor reverberaba en la distancia, como un aviso de que lo peor estaba por llegar. «Andrés, tienes que elegir», insistió Matías, acercándose. Su voz cargada de urgencia. «No hay tiempo. La verdad no es solo tu familia. La aldea te necesita. Este pacto, el legado, no será solo tu carga. Es hora de desatarlo». Andrés sintió un nudo apretarse en su garganta. Su mente luchaba por comprender lo que estaba pasando. Un pacto, un legado. Las palabras giraban como hojas al viento, descontroladas. «No entiendo. Basta». Pero no había tiempo para sus dudas. Entonces una sacudida violenta atravesó la tierra. La tierra se agrietó ante sus pies y el suelo se abrió, revelando un abismo oscuro. «Andrés», gritó doña Clara, tratando de sujetarlo. «Ahora es el momento de decidir». El caos se desató de nuevo. Las sombras se alzaron, arrastrándose en busca de algo. La multitud gritaba, un torrente de pánico reflejado en sus rostros. Y allí, entre las llamas de la tormenta, surgió una silueta, como un espectro. Andrés se quedó boquiabierto. «No, no puede ser. Padre». Fernando Castillo, el hombre cuya figura había sido solo un eco distante en su memoria, se materializó, sus ojos oscuros brillando con una ira antinatural. «Andrés», rugió, haciendo temblar el aire. «Has traicionado a tu sangre. Lucas es solo el precio que pagarás por volver». La multitud se echó atrás. Murmullos de confusión llenaron el espacio. Andrés parpadeaba, su corazón martillando en su pecho. «¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Qué has hecho realmente?» «Lo que un padre debe hacer, proteger su legado», dijo Fernando, su voz resonando como un trueno.
el pacto que nuestras almas forjaron es más grande de lo que imaginas. Tu fortuna, tu regreso, todo ha sido orquestado para devolver a la familia su poder. Lucas, todavía retorcido, temblaba al borde de la muerte. Andrés, sintiendo que el suelo se deshacía bajo él, se sintió arrastrado a una oscura realidad. «No lo haré», gritó, indignado. «No seré parte de tu juego. Lo que decidas no será en mi nombre». «Es demasiado tarde para decisiones», respondió Fernando, acercándose, su semblante lleno de un poder antiguo. «Con la muerte de Lucas se cerrará el ciclo. Pasarás a ser parte del legado, o lo perderás todo». Las palabras de su padre lo golpearon con fuerza. La tormenta, el abismo y el dolor de Lucas recayendo sobre sus hombros. «Tienes que elegir, Andrés. ¿Te unirás a mí como el verdadero castillo o dejarás que todo esto colapse?» Sumido en la confusión, miró a su hermano, quien caía lentamente en la oscuridad. De repente, otro rayo iluminó la escena. Fue entonces cuando Lucas, en un último intento de luchar, levantó la mano y un destello de luz emergió, intenso y brillante. «Espera, no me dejes ir, soy tu hermano». La voz se rompió, como si también el propio tiempo se quebrara. Todo se oscureció. Un silencio ahogado envolvió el lugar, dejando a Andrés en un abismo de incertidumbres. Todo lo que había creído se tambaleaba. ¿Qué escogerás ahora, Andrés? ¿La oscuridad o la familia? ¿La venganza o el futuro?, susurró una sombra detrás de él. De repente, un grito. El grito de una mujer resonó en el aire. «Andrés, no dejes que muera». Y en ese instante, mientras todo se desmoronaba, la pregunta latía en su mente: ¿a quién salvaría y quién realmente estaba perdiendo? Andrés, aún sumido en la tormenta de revelaciones, sintió que el aire vibraba con una tensión palpable. La figura de Lucas se retorcía y la imagen de su padre Fernando emergía de entre las sombras, imponente y amenazante. «Eres un castillo. El peso de nuestra historia descansa sobre tus hombros», resonó su voz en la oscuridad. Cada palabra era una carga que aplastaba a Andrés, y el terror se apoderó de él. Entonces, Lucas, con sus ojos destellando en la penumbra, levantó una mano, intentando aferrar a su hermano entre las garras de la fatalidad. «Andrés, espera, no me dejes caer». Su voz ya no era un mero eco. Estaba breve pero llena de vida, una súplica desgarradora. Pero el pánico en los rostros de los aldeanos era contagioso, y sus corazones palpitaban al unísono de la tormenta. La confusión crecía, y se sentía como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse ante sus ojos. De repente, una explosión instantánea sacudió el aire. El cielo, previamente cubierto de nubes opacas, hizo una pausa de lamento y, durante un breve instante, se tornó rojo. Un rayo reveló la ima. «No puede ser», gritó. «No lo hagas, Andrés. No es él». «¿Qué estás diciendo?». Andrés sintió que el corazón le explotaba en el pecho. «¿Qué sabes más que tus palabras?». Y en ese instante, mientras Lucas comenzaba a desaparecer en la oscuridad, Clara dejó escapar un grito que paralizó a todos. «Eres tú el culpable, Andrés, el verdadero culpable de la maldición sobre esta aldea». El murmullo en la multitud se volvió un susurro aterrador, como un viento helado que traía ecos del pasado. Todo se detuvo. Andrés sintió la mirada de todos sobre él, escrutando cada rincón de su alma. «¿Qué estás diciendo?». Su voz tembló. Cada palabra era un hilo desgarrado. Y allí, en medio del caos, doña Clara se armó de valor, una chispa de determinación brillando a través de su miedo. «Has sido tú, Andrés, el que atrajo esta oscuridad sobre nosotros. Tus decisiones, tu deseo de venganza, han abierto la puerta a lo prohibido». Los ojos de la multitud se agrandaron y el aire se volvió denso. «Todo lo que hemos perdido, lo que te han hecho perder, no es gratuito», susurró. «Lucas no es solo un castillo. Él es el guardián de un secreto que tú provocaste, un pacto que tú decidiste romper. Estás ligado a las sombras, y ahora el precio es alto». Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Andrés sintió que la tierra se movía radicalmente bajo sus pies.
¿Qué secreto? ¿Qué pacto? Háblame. Su voz retumbó, desesperada por respuestas. En un giro ultra dramático, Lucas, con su forma frágil, se alzó de nuevo. No puedo dejar que este ciclo continúe. Su voz ahora resonaba con una profunda carga emocional. Tu avaricia, hermano, ha hecho que la oscuridad despierte. He estado alimentando este dolor, pero esta vez no dejaremos que esto termine así. ¿De qué estás hablando?, Andrés gritó, sintiéndose cada vez más atrapado en un laberinto de confusiones, pero en su interior el nudo que lo oprimía comenzaba a deshacerse lentamente, destellando una revelación inesperada. Todo gira en torno a un antiguo artefacto, interrumpió Matías, cuya voz se volvía más firme entre las sombras. Un artefacto que vincula los destinos de los Castillo. Su poder es lo que controla la fortuna y la caída de la aldea. El verdadero peligro no reside solo en nosotros, sino en lo que tú liberaste con tu codicia. Y en ese instante, algo golpeó su mente, el artefacto. Recordaba fragmentos de historias que su madre le había contado de niño. La antorcha de la familia Castillo, un objeto que daba fuerza a quien poseía su poder. No puede ser. Andrés sintió que la confusión lo encerraba. ¿Qué tiene que ver conmigo? Yo no he hecho nada. Pero las miradas lo señalaban, y el peso de la historia parecía aplastarlo. El joven Lucas se acercó titubeante. La verdad es que somos más que hermanos. Somos fuerzas de algo antiguo, algo que tú trajiste con tu avaricia. Tú serás el salvador o el destructor. Todo depende de ti, Andrés. Y mientras las palabras resonaban en el aire electrificado, un grito desgarrador de la esposa de Lucas volvió a romper el silencio. ¡No! No puede convertirse en esto. En ese momento, como respuesta a su grito, un destello iluminó la escena. Algo oscuro y tempestuoso surgió del cielo, y en un parpadeo, una sombra emergió desde seres de otro tiempo, cruzándose con todo lo que en ese preciso instante creyeron que sabían. «¡Deténlo!», aulló doña Clara con una ira que encendió el aire. Las revelaciones comenzaban a enlazarse. Un caos de emisiones y antiguas verdades. Todos los ojos estaban sobre el joven. Andrés, atrapado, sintió una electricidad recorrer su cuerpo. Los secretos desvelados, los vínculos destrozados, el futuro de todos colgaba por un hilo. Y él se dio cuenta de que lo que había considerado el origen de su tormento podría ser la clave. Pero, ¿estaba realmente listo para abrazar la sombra que ahora, por su elección, había comenzado a surgir? El abismo de su pe. Todo se movía, todo se agitaba mientras las sombras empezaban a acercarse. La pregunta flotaba en el aire. ¿Quién realmente era Andrés y qué estaba dispuesto a sacrificar para encontrar la verdad? Andrés, aún atrapado en la tormenta de revelaciones, sintió que el aire vibraba con una tensión palpable. La figura de Lucas se retorcía y la imagen de su padre, Fernando, emergía de entre las sombras, imponente y amenazante. Eres un castillo. El peso de nuestra historia descansa sobre tus hombros, resonó su voz en la oscuridad. Cada palabra era una carga que aplastaba a Andrés, y el terror se apoderó de él. Andrés, espera, no me dejes caer, suplicó Lucas, levantando la mano. Su expresión reflejaba tanto miedo como urgencia. La multitud contenía la respiración, sumida en un silencio tenso. Había un aura de peligro inminente, una sensación de que algo en el aire podía quebrarse en cualquier momento. Los ojos de doña Clara se abrieron ante la súplica. Su corazón saltó. «No, no lo hagas, Andrés», gritó, de repente, como si hubiera descubierto una verdad oculta. «No es quien dice ser». «¿Qué?». Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir?». La confusión se convirtió en desesperación. En el fondo de su alma, sabía que había más en esta historia de lo que estaba sucediendo. «Escucha», dijo Clara, su voz casi un susurro. «Lucas no solo es tu hermano. Él no es el verdadero Lucas». La multitud murmuró. Una ola de incredulidad se alzó en el aire. «Es un impostor, una sombra, un ser de un pacto antiguo que se ha disfrazado para engañarte». Un silencio pesado llenó el espacio. Andrés sintió que el tiempo se detenía.
¿Cómo puedes decir eso? No es posible. Pero en el fondo, una parte de él comenzaba a creerlo. La desesperación de Clara plantó la semilla de la duda. Esa forma física que ves no es su verdadera esencia. Lucas murió hace años, y aquel que está aquí ahora es un eco de lo que fue. Fue traído de vuelta por la oscuridad que tú mismo desataste, insistió Clara, sus ojos llenos de lágrimas. Las palabras atravesaron a Andrés como dagas. Sobre su pecho pesaba el dolor del pasado y una confusión cada vez más amarga. No, no puede ser. ¿Acaso todo lo que he vivido ha sido una letra de un engaño? La figura de Lucas comenzó a desvanecerse. El brillo en sus ojos se apagaba lentamente. No puede ser. Tú me necesitas. Sin mí, el ciclo no se romperá, gritó, su voz quebrándose, convirtiéndose en un lamento. Yo soy la conexión que necesitas. No, no soy un peón en tu juego, gritó Andrés, sintiendo la rabia surgiendo. Pero ¿quién eres realmente? La ira y la tristeza colisionaban en su interior. Cada emoción era una ola que amenazaba con aplastarlo. Mientras las sombras danzaban, matices de horror comenzaban a brotar. Doña Clara se acercó, su voz temblando. Andrés, el artefacto que ha estado en juego no solo representa nuestro legado, es un símbolo de lo que se ha perdido, la esencia de la familia que creías tener. Debes romper el ciclo antes de que todo se acabe. Su mirada era inquietante, y Andrés sintió como si una oscuridad antigua comenzara a elevarse entre ellos. Fue entonces que Lucas, o lo que quedaba de él, lanzó un grito desgarrador. En un instante, se ajustó y comenzó a retorcerse, como si algo lo atravesara. No te atrevas a romperme. La multitud dio un paso atrás, el pánico transformándose en caos. Un destello rojo iluminó el área, transformando la escena en un paisaje infernal. «Aléjate», aulló doña Clara, mientras una sombra oscura emergía de Lucas, tomando forma. Era un monstruo, un ser amorfo hecho de oscuridad pura, que parecía consumir la luz misma. La revelación fue repentina y devastadora. Este es el verdadero enemigo, el espíritu que ha atado nuestras familias a este ciclo infernal. Andrés sintió la sangre helarse en sus venas. Lo que había creído que era una simple lucha por la identidad se volvía un battle de dimensiones sobrenaturales. «Necesitamos actuar», gritó. «¿Pero cómo podemos combatirlo?» Claramente aturdidos, los aldeanos se dispersaban, buscaban refugio en la locura. Andrés dio un paso hacia adelante. «Lucas, no, no puedes dejar que eso suceda». Pero lo que quedaba de Lucas ya no era el hermano que recordaba. Era vacío, una forma de tormento que se multiplicaba sin tregua. «Soy tu peor pesadilla, Andrés», murmuró la sombra, su voz llena de eco y furia. «Y ahora es hora de que el ciclo se cierre». Mientras esas palabras resonaban, el abismo que se había abierto bajo sus pies parecía querer tragar todo, y la oscuridad se extendió como un manto. En un giro repentino, la sombra lanzó una onda de energía oscura hacia Andrés. Sin tiempo para pensar, se arrojó al suelo. «¡Haz algo!», gritó hacia Clara, mientras la amenaza alcanzaba a todos. El grito de la multitud se detonó en una sinfonía de miedos. Era un momento decisivo. En la confusión, entre el caos resonante de la tormenta y la urgencia palpable, Andrés comprendió que lo que estaba en juego era mucho más grande de lo que imaginaba. ¿Podría realmente enfrentar su propio legado y liberar al pueblo de esta sombra aterradora? Mientras el horror giraba a su alrededor, se dio cuenta de que, sin quererlo, acababa de abrir la puerta a su verdadero destino. Andrés sintió que el aire se volvía denso, pesado. La figura de Lucas, retorcida por una oscuridad que iba más allá de lo humano, se desvanecía poco a poco ante la amenaza inminente. «No, no puedes caer», gritó. Pero ya era demasiado tarde. La sombra que había tomado forma de Lucas emitió un grito desgarrador antes de transformarse en una nube oscura, envolviendo a todos a su alrededor. «Esto no se detendrá hasta que tú tomes una decisión», resonó la voz de Fernando Castillo, su padre, como un trueno. «O elige proteger a tu familia y liberar la aldea, o acepta la oscuridad y condena a todos». Andrés, paralizado por el miedo,
vio las miradas de los aldeanos, reflejando la desesperación y el terror. Cada rostro era una mezcla de tristeza y esperanza, esperando su elección. Sentía el nudo en su garganta, el aplastante peso de su legado familiar. Gritó, y el eco de su protesta resonó en el aire tempestuoso. Las palabras de doña Clara todavía retumbaban en su mente. Debes romper el ciclo. Con un rayo brillante iluminando el cielo, Andrés recordó cada decisión que lo había llevado hasta este momento. Todo lo que había hecho, cada jugada de naipes, cada acto de venganza, estaba unido en un solo hilo, una conexión con su familia. Sé quién soy. No dejaré que este pacto nos consuma, afirmó Andrés con determinación. Su voz firme. No hay más oscuridad. Voy a romper este ciclo. Andrés levantó las manos, sintiendo cómo la energía dentro de él comenzaba a vibrar. Un destello de luz blanca brotó de sus palmas, iluminando todo a su alrededor. La sombra de Lucas gritó, atrapada entre el poder creciente de Andrés y la desesperación de su propia existencia. No, este no es tu camino. Resonó la sombra, intentando resistirse. Es hora de que termine esto. Con un grito, Andrés canalizó toda su fuerza, liberando la luz que llevaba dentro. La energía recorrió el aire, transformando el terror en esperanza. Los aldeanos, sintiendo la vibración, comenzaron a unirse a él, levantando las manos en un acto de unidad. El aura de lucha ahora era una corriente de fuerza compartida. La sombra se retorcía, empujando contra el poder de Andrés, que ahora brillaba intensamente. «No lo permitiré», Andrés exclamó, avanzando un paso más. La luz se intensificó, abrazando cada rincón y arrastrando las sombras consigo. Con un último grito de resistencia, la forma oscura de Lucas finalmente se disolvió, desvaneciéndose en el aire. El silencio tomó el lugar del caos. La tormenta comenzó a calmarse. El viento suave acariciaba el rostro de Andrés. Con lágrimas brillando en los ojos, miró a los aldeanos. «Hemos roto el ciclo», declaró, «pero debemos construir juntos a partir de ahora». Los presentes se reunieron a su alrededor, llenos de alivio y alegría. Andrés sentía que una carga se levantaba de sus hombros. «Y tú, Clara, siempre has estado con nosotros. No podemos olvidar las lecciones que el pasado nos ha enseñado», dijo, buscando la mirada de la anciana. «Necesitamos avanzar y sanar». Clara asintió, su rostro iluminado con una sonrisa suave, aunque cansada. «Hoy no solo es un nuevo amanecer para ti, sino para todos nosotros». Mientras se abrazaban, en el horizonte se podían ver las primeras luces del alba. El sol surgió, iluminando San Ignacio con un nuevo brillo. Pero en el rincón de su mente, Andrés sabía que el camino sería largo. Las sombras del pasado siempre estarían al acecho, y aunque había ganado una batalla, la verdadera guerra por su legado apenas comenzaba. No obstante, lo que realmente había ganado era la conexión con su familia, una comunidad unida, lista para enfrentar el futuro. La esperanza renació, y mientras miraba al pueblo, sintió que existía una segunda oportunidad, un nuevo propósito. Antes de que se despidiera, una chispa de luz brilló entre sus manos y una pregunta flotó en el aire. ¿Sería capaz de protegerlo de las sombras que aún acechaban? Y mientras las luces del cielo empezaban a brillar, el desafío y el misterio de su camino por venir aguardaban. Es el momento de actuar. Por favor, tienes que suscribirte ahora a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a esta comunidad a crecer. Y no olvides inundar la sección.